una vez más en esta pandemia, ya no debemos decir cuarentena, llevamos 150 días de confinamiento, aislamiento, y sin embargo nada nos puede separar del amor de Cristo. Y esta es la convicción que nos reúne hoy. Nada ni nadie. El mismo Salmo 89, nos ayuda a penetrar el misterio de esta celebración. No solo la celebración de la Eucaristía, sino este cumpleaños de cursillos de cristiandad en nuestra arquidiócesis de Bahía Blanca. Enséñanos a calcular nuestros años. Esto significa que la Iglesia hoy nos invita a todos, y de un modo especial a quienes han participado y viven este carisma, esta espiritualidad del cursillo de cristiandad, a tener una memoria agradecida, y esto solo se puede hacer a fondo con la fe, que es la virtud que nos ayuda a abrazar el pasado, como el Magnificat de la Virgen, a abrazar el futuro con esperanza y no con meras expectativas, a ver si pasa esto o pasa el otro, quién gobierna, quién no gobierna, si va a llover o no va a llover, sino la esperanza nos permite radicar, anclar nuestra vida en Jesucristo, nuestra esperanza, como dice San Pablo. Y tercero, vivir el presente con pasión, la pasión del Evangelio. El salmo que hemos leído dice en una de sus estrofas, y por eso creo que es muy adecuado para esta circunstancia: enséñanos a calcular nuestros años, pero no para saber si me tengo que hacer un lifting, si tengo que ir al chequeo médico, por supuesto, está bien, o para mantener la cintura, también está bien, pero muchos ya perdimos el camino. Sino, dice el texto, para que adquiramos un corazón sensato, o también otras traducciones, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. En el Antiguo Testamento, aquí, allá y acullá, en varios textos, leemos: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. La palabra temor hoy en día está un poco desacreditada, porque el temor nos hace pensar en el miedo. Pero no se trata del miedo, porque frente a Dios no tenemos miedo, pero sí el temor de toda amistad, de no querer ofender al amigo, de no querer ofender a la amiga. Dejo de hacer algo o hago determinadas cosas porque amo a esa persona que me ha brindado su amistad, en este caso el Señor. Este temor o esta sabiduría no viene por pertenecer a un club, un círculo, una sociedad secreta. Ningún movimiento de la Iglesia pretende ser así, y si lo hace va a tener que cambiar de camino, porque esto nos lleva a aquello que Francisco nos decía, el Papa Francisco, por supuesto, en la Gaudete de Exsultate acerca de la santidad, nos lleva a un virus maligno, otra que pandemia, que es el gnosticismo. Creernos que porque pertenecemos a determinado grupo, ya está. Y los otros no entienden nada porque no pertenecen a este grupo. En la Biblia esto lo podemos reconocer en el Nuevo Testamento como el fariseísmo. O también a veces considerarnos que pertenecemos a un grupo, a un club, por el mero determinado ejercicio de la voluntad. Yo puedo, yo lo quiero, yo lo tengo. No es un ejercicio virtuoso, sino que todos los días me señala: tenés que. Y esto se llama en la historia de la filosofía y de la teología de la Iglesia el pelagianismo. Pensar que por el mero esfuerzo llegamos a tener lo que queremos, lo que deseamos. En cambio, este camino, así empezamos en la misa nuestro acto penitencial, Jesucristo, camino, verdad y vida, es un camino en el que reconocemos que Dios nos dona y siembra en nuestros corazones aquello que solo Él puede sembrar, y lo llamamos las virtudes teologales. Insufla
siembra en el alma la fe, la esperanza y el amor. Aquello que nos lleva a vivir en plenitud la memoria agradecida del pasado, la vivencia apasionada del presente y esta apertura generosa, esperanzada hacia el futuro. Decía el, digamos así, fundador de los cursillos de cristiandad, allá lejos y hace tiempo, fallecido en el 2008, creo que aquí tenemos a mi izquierda su retrato, Eduardo Bonín, que él se sentía simplemente un aprendiz de cristiano. Y él, perteneciendo o formando parte de un pequeño grupo preparados para peregrinar al santuario de Santiago de Compostela, el gran santuario medieval, meta de toda peregrinación, el Finisterre, porque ahí se creía antes que ahí termina la tierra y más allá es el cielo, más allá es la vida eterna. Y perteneciendo a esto se preparaban estos muchachos peregrinos como pequeños cursitos para justamente preparar el peregrinar. Pero el Señor le sopló en el oído el corazón, como suele pasar con la gente que abre su corazón a lo que el Señor quiere decirle, a algo más. No para peregrinar a Compostela, no todo el mundo peregrina a Compostela, sino para la vida. Y para después esa vida, que es Jesús mismo, llevarla a todos y a todas los demás. No solo a todos y a todos los demás, sino algo que a veces dejamos por supuesto y no es así, a todos los ambientes, nuestros ambientes. Pero no para que vengan al pie a mi ambiente, sino para que una vez experimentada la gracia del Señor y esta amistad, llevarla a donde sea. A todo el mundo, como Jesús insiste al terminar el Evangelio. Los caminantes a Santiago de Compostela solían saludar con esta palabra que es tan cara y tan cercana a todo cursillista, utrella, que significa sigue adelante. Y se solía responder, y se suele responder supongo, et inseia, es decir, y más allá, no solo seguir más adelante hasta llegar al santuario, sino y más allá, porque el peregrino piensa en un santuario no solo como meta, sino como una imagen de algo que es el sentido propio de la vida. Y ese cuarto día, que es el hoy de Dios en nuestra vida, hasta llegar a la eternidad. Es el camino de la vida en gracia, unir hacia Él, por Cristo, que es camino, con Cristo, que es verdad, en Él, en Cristo, que es la vida. ¿No terminamos así la celebración de la plegaria eucarística? Por Cristo, con Él y en Él. Pablo, supongo que está aquí, un retrato pequeñito, un Pablito del siglo XX, y aquí el Pablo de todos los siglos, paradigma, insignia de toda conversión, logró comprender por la gracia de Dios esto y no dudó en un verbo presente de decir, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. O más aún, por la gracia de Cristo soy lo que soy. En la lectura que se leyó de San Pablo a los Filipenses, hermosa, del capítulo 3, para los que quieren repasar, bueno, lean todo el capítulo 3, para no decir los versículos, porque es casi todo el capítulo 3. Hermosa. Él interpreta la vida cristiana, así como lo interpreta allá como un combate, aquí como una pelea, en este texto como una carrera. Y la carrera va de pretender ajustar todo a la propia justicia. La propia justicia es el modo de ajustarse a la vida o incluso a Dios, porque él era fariseo. Él creía en Dios y podíamos decir quería a Dios. De pasar o pretender ajustar todo a su propio modo
la justicia de la ley, qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, y basta, a sentirse ajustado, es decir, no ajustado porque alguien te apretó las verijas, como se dice en el campo, estrechó la cincha, sino ajustado es medido, modelado interiormente por Él. ¿Quién es Él? Cristo. Desde dentro, por su gracia, y no simplemente por lo que tenés que hacer o lo que tenés que dejar de hacer. No en vano, cuando comienza la carta a Filipenses, ya en el capítulo 1, dice, para mí, la vida es Cristo. El Evangelio de hoy, que es el que se ha leído en todo el mundo hoy, la primera lectura hemos puesto esta de la carrera del cristiano, dada la acción de gracias hoy por los 50 años de cursillos. El Evangelio de hoy, que solemos llamar el del joven rico, es realmente providencial para celebrar con ustedes y con la Iglesia estos 50 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es eso lo que le pregunta este joven, este hombre, que luego reconocemos como joven. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo bello que tengo que hacer? Lo bueno en la Biblia y sobre todo en los textos griegos no significa solo lo bueno, sino también lo verdadero, lo bello, como el buen pastor. Decir yo soy el buen pastor es decir bueno, verdadero, bello. ¿Qué es? ¿Qué es? Jesús parece tomar distancia, como a veces nos pasa en la vida, que Jesús toma distancia, o como ayer con la sirofenicia, la cananea, ¿se acuerdan la lectura de ayer? Parece como si tomara distancia o pusiera, no digo un freno, pero una pausa. Sí, una pausa. Uno solo es bueno. Uno solo es bueno, Dios. Y ahí viene el cambio de perspectiva. Si quieres ser perfecto. Él quiere la vida eterna. Si hay algo, y me permito hacer una pequeña publicidad, no se debe hacer publicidad, eso llaman chivos en el mundo de las comunicaciones, pero son 50 años de cursillo de cristiandad y tengo que hacer una pequeña publicidad. Si hay algo que en el cursillo Dios, a través de su mediación, la Iglesia, y a través de los que van, ellos o ellas, el director espiritual, el rector, el equipo, quieren, lo desean con toda el alma y se preparan para ello, es lograr, desde Dios por supuesto, ese cambio de perspectiva. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Daría la impresión de que cuando subrayamos ese que debo hacer es para salvarme. Como cuando uno en el banco quiere hacer un plazo fijo, quiere hacer una inversión. ¿Qué debo hacer? El cambio de algo, de hacer algo, dejar de hacer algo, al seguir a alguien es la respuesta de Jesús. Porque yo puedo vivir según 1000 ideales, y es importante. Pobre aquel o aquella que no vive o vive sin un ideal. Es clave tener un ideal. Pero el ideal puede ser algo, llegar acá, una meta, etc. Y Jesús, que conoce la respuesta, no la voy a repetir, la acaba de leer el diácono, es alguien, sígueme. Nosotros nos quedamos como el joven rico en el algo, ¿cómo vender los bienes? No, pero no puede ser. Pero Jesús dice, deja a los pobres y sígueme. El centro y el corazón del Evangelio para todos es ese sígueme. No es tanto cómo comportarse ante la riqueza. Esa fue la pregunta del joven. Jesús ofrece una enseñanza y una promesa para quien deja todo, heredar la vida eterna. La gran pregunta en el Nuevo Testamento es esa, ¿qué debo hacer? Fíjense cuando tanta gente se acerca a Juan el Bautista, publicanos, soldados, fariseos, todo el mundo, le pregunta eso, ¿qué debo hacer? Tal cosa, tal otra. Juan el Bautista
arrima el bochín al Evangelio, pero no es el Evangelio, Jesucristo. ¿Qué debo hacer? También cuando Pedro y los apóstoles salen del cenáculo y comienzan a predicar con la fuerza del Espíritu Santo, la gente que está ahí le pregunta lo mismo: ¿qué debo hacer? Pedro dice: bautizarse, convertirse, etc. ¿De qué obras buenas? De una pregunta moral bien puesta, ¿qué debo hacer?, a esa respuesta en dos tiempos que Jesús regala: si quieres. Y dice dos si quieres. Y esto es el corazón no solo del cursillo, sino del cristiano que quiere vivir a full esto. Si quieres entrar en la vida eterna, tenés los mandamientos. Cita algunos, y en especial uno que no está en el decálogo, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, pero yo eso lo hago. Perfecto. Si quieres ser perfecto, ya saben, deja todos los bienes a los pobres y sígueme. Algunos interpretan que son dos modos: uno para los curas, las monjitas, y el otro para el resto del pueblo de Dios que no le da el cuero. No, porque en el Evangelio, la meta es la misma, la vida eterna. Y lo bueno y lo perfecto siempre van uno a la asidera del otro. Son como sinónimos y lo mismo. San Pablo dirá a los romanos que el Espíritu Santo les inspire saber y conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Lo mismo. O también Jesús, cuando termina el Sermón del Monte y todas las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, termina diciendo: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ustedes, laicos, abstenerse solo para... No. La perfección significa el poder pronunciar palabras creativas, el don de la escucha a Dios y a los hermanos, y el perdón en la misericordia. Sean perfectos como el Padre. Es verdad que este camino de conversión es la vía del verdadero despojo o poda. Yo soy la vid de los sarmientos, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Fíjense que los paganos en el tiempo de Pablo mismo, y muchos que hoy quieren vivir honestamente, los paganos y especialmente el genio romano decían que la síntesis del buen obrar es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Esto decían los clásicos, los paganos, no es necesario ir al Evangelio. Pero San Pablo, insisto, conociendo esta cultura que no está mal, ya es un paso adelante, sin embargo, subraya: para mí la vida es Cristo. Y en la lectura de los Filipenses, lo demás, mi modo de ver las cosas, mi justicia, mi modo de obrar, mi modo de ajustar mis obras a Dios, los tengo por desventaja. Más aún, dice una palabra un poco más fuerte que basura. Ya imagínense ustedes cuál será. Basura, al lado de ser encontrado por Cristo. Ser encontrado por Cristo significa la fe, porque la fe es algo que es un don. Dios me encuentra en la fe. La justicia ya entonces como ajuste de mi voluntad a Dios. Y esa meta que quiero alcanzar, San Pablo también la pone como si fuera un sinónimo en la madurez en Cristo. Voy hacia una meta y esa meta me llevará a vivir la madurez en Cristo. A donde el punto a que haya llegado, no te preocupes, seguí mi ejemplo. Así piensan los que son maduros en la fe. He sido yo alcanzado por Cristo. Es verdad que también hay un esfuerzo, un obrar. Otro gran maestro de la conversión, San Agustín, nos habla de eso. Todo es gracia, pero a su vez el cada día de querer cambiar. Cualquiera sea el punto donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. La gracia.
Y ya que jugábamos y terminamos ya, no se preocupen, con ese juego de palabras, valga la redundancia, justicia, ajustarse. En cambio Dios te ajusta no porque te aprieta, sino porque modela en vos, porque la gracia no es otra cosa que esa justicia de Dios que justifica. Mi justicia no me puede justificar, y justificación significa salvación. Mis hermanos, que estos 50 años nos lleven a realmente una conversión personal, que se haga comunitaria y que se haga eclesial. Hace 50 años que en esta diócesis suena esa invitación tan bella del cursillo, como un gesto de confianza. Cristo cuenta contigo, y la respuesta humana, y yo con su gracia. Utrella significa ir adelante. Sigamos en esta memoria agradecida de la fe, abiertos al futuro con esperanza y viviendo el presente con pasión. Y si la vida cristiana es como una carrera, bien vale la pena recordar esa carrera de relevos, porque hay muchos que nos han dado su testigo. En la carrera de relevos, uno corre un trecho, entrega el testigo, el otro lo recoge y lo lleva. Cuando yo te entrego mi testimonio y mi testigo, no sé a dónde vas a ir a parar. Confío en vos, confío en la persona, y no sé a dónde lo vas a llevar. Esto del cursillo, como de toda la memoria fiel de la Iglesia, exige una constante renovación en la fidelidad y en la creatividad. La gran renovación conciliar es una renovación no en la ruptura, sino en la continuidad del único sujeto Iglesia. El cursillo o cualquier invitación a una conversión no se trata de algo centrípeto, dirigido hacia mí y que yo conservo como si fuera un maquillaje. Entonces ahí viene teñirme, lifting, para aparentar y parecer como fui una vez. No, es un movimiento centrífugo, evangelizador, misionero, que exige nuevas y constantes adecuaciones para comprender que también hay muchos otros que están llamados. Si en 1968 Monseñor Esorto, mi predecesor, envió a Buenos Aires, a Pilar, a algunos a hacer ese cursillo el 17 en Pilar, ven la continuidad, ¿no? Su sucesor, Monseñor Mayer, ya en 1970 hizo que, o permitió que se celebrara el primer cursillo aquí. Y ahí uno se pregunta, ya terminamos, ¿cuántos hermanos y hermanas han descubierto y redescubierto, encontrado y reencontrado al Señor? Los laicos son muchos, Yo tengo aquí algún nombre, el nombre del primer rector, Ignacio Alemán, pero hay tantos, conozco algunos, pero si nombro alguno, el otro va a decir a mí no me nombró, o la hermana. Pienso en algunos curas y lo nombro a Fur, porque este año también cumple 50 años de sacerdote. Entonces él quiso celebrar todo. Hubiera preferido la catedral llena de cursillistas, pero a través de ese telefonito hay muchos más. Además, si hubieran venido los cursillistas acá, tenías que haber ofrecido algo después. Pero Ferino Cedrán, el primer director espiritual, el padre Víctor Cura, Vicente Melchior, Horacio, Cándido Fernández, a que sí, de estos que he nombrado, Horacio por supuesto, y a Cándido lo he conocido mucho, Adrián Martínez, Marito Castiglione, Juan Francisco Palacio, hoy el asesor o asistente diocesano Guillermo Fanelli. Pienso en Raúl Gardey porque los conozco, ¿no? Conozco muchos de los rostros de algunas mujeres, por supuesto. Celebramos este compromiso entusiasta, sincero y fiel. Que Cursillos de Cristiandad siga siendo una escuela de comunión, una escuela de testimonio, una escuela de servicio y una escuela de celebración. Feliz cumpleaños. Que el Señor nos enseñe a calcular nuestros años para adquirir un corazón sensato, sabio, santo.